Nos encontramos en la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen y con nosotros está el pastor Francisco Guzmán de la Iglesia Bíblica de la Trinidad, localizada en Santo Domingo Este, República Dominicana. Pastor Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ariel, por invitarme a esta importante entrevista para hablar acerca de los libros. Sí, es, pastor. Y hemos estado haciendo diversas entrevistas a varios pastores y a todos ellos les hemos estado haciendo una misma pregunta, y es: ¿cuál es la importancia y el rol que tienen los libros cristianos para la vida y el ministerio de un pastor? Bueno, realmente la respuesta a esa pregunta debemos de buscar en la palabra de Dios, porque realmente es trascendental para la vida de un pastor una buena biblioteca. No solamente comprar libros, tenerlo allí en los anaqueles de la biblioteca, sino también que el pastor se involucre en la lectura, que se haga una meta fija de tomar esos libros y de hacer con ello un hábito de lectura, porque es lo que va a garantizar que pueda tener el pastor todos los recursos espirituales necesarios para poder apacentar la grey de Dios. De hecho, el apóstol Pedro llama a los pastores a que apacienten la grey de Dios, en la cual el Espíritu Santo le colocó como obispos. Y esa palabra apacentar tiene que ver con la alimentación espiritual de cada una de las ovejas. Y naturalmente, para tú poder alimentar las ovejas, usando esa metáfora, el pastor debe de tener todo recurso espiritual necesario para poder desempeñar esa importante función en el contexto de la iglesia local. O sea, el pastor debe de convertir su corazón en un gran pasto. Y ese pasto, ¿de dónde lo va a obtener? Lo va a obtener del estudio de la palabra de Dios y de toda aquella literatura que Dios ha dado a los hombres para poder ministrar la palabra de Dios a su iglesia. De ahí que los pastores tienen la responsabilidad de estudiar las Escrituras, de escudriñar las Escrituras. Y eso debe de hacerlo de manera directa, yendo a la fuente de la palabra de Dios, pero también yendo a todos aquellos libros, sobre todo estos libros que tienen que ver con teología propia, con teología sistemática, con teología pastoral, todos estos comentarios bíblicos que se han hecho a través de los años, a través de los siglos, toda esa buena literatura que hay disponible ya en español sobre todo, los pastores deben de buscar, escudriñarla, conocerla, experimentarla en su propia vida, porque es lo que va a garantizar que ellos tengan en sus corazones, en sus mentes, pastos frescos para apacentar las ovejas. Muchas ovejas hoy se encuentran en un estado de inanición porque los pastores han sido unos grandes irresponsables en lo tocante a estudiar con profundidad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para buscar esos pastos frescos, esos pastos jugosos, esos pastos verdes que las ovejas necesitan para su sostén cotidiano. Lamentablemente, muchas iglesias hoy se encuentran con sus rebaños prácticamente aniquilados por la inanición, por todos esos problemas propios de la falta de una buena y balanceada alimentación. Responsable de eso, los pastores que muchas veces se dedican a viajar por el internet en mucho entretenimiento y han abandonado la lectura seria y sistemática de buena literatura.
para poder de esa manera cultivar una relación más profunda con Dios y un conocimiento más íntimo del Señor y más amplio en lo que como Él se revela en las Escrituras. Lamentablemente estamos en un siglo que no quiere leer. La mayoría de las iglesias, por esa razón, como bien profetizaba el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento que los pastores deben de proveer, pero que no están haciéndolo porque ellos mismos no están creciendo en el conocimiento a través del estudio de esa literatura que hay disponible para que los pastores puedan estudiarla, conocerla, cultivarla y darla por gracia a las ovejas. Así es, pastor. Está esa situación en la cual el pastor, como usted lo menciona, se exime a sí mismo, se coloca a sí mismo en una posición de desventaja, porque no quiere leer o porque no tiene ese hábito de la lectura. Pero lamentablemente también está la otra cara de la moneda, donde hay pastores que sí tienen ese deseo, de sí quieren tener acceso a buenos libros y realmente no es su realidad. Hay en Latinoamérica varios lugares de los cuales usted tiene bastante experiencia, como en Haití, donde realmente el acceso a buenos libros es casi inexistente. ¿Podríamos decirnos en su experiencia qué ocurre en esos lugares donde los pastores no tienen acceso a esa literatura? Naturalmente, por ejemplo en Haití, donde el idioma que hablan la mayoría de los pastores y los líderes es creol, y como sabemos la literatura allí es muy escasa o prácticamente inexistente en muchas regiones de Haití. Los pastores por lo general lo que tienen en sus manos es una Biblia en creol, de hecho muy mal traducida al creol la palabra de Dios, con muchas faltas de palabras precisas de los originales al creol, y eso crea un gran problema naturalmente porque le da una perspectiva de la Biblia bastante oscura en muchos conceptos, en muchos principios y aún en algunas doctrinas fundamentales, como por ejemplo la justificación, porque la palabra justificación no aparece en el idioma creol. Entonces usan como sustituto una palabra que no necesariamente transmite la idea de lo que es la doctrina de la justificación, lo cual es un problema gravísimo para la iglesia allí. Y se necesita que se trabaje para traducir buena literatura, por lo menos al francés, porque muchos pastores allí tienen acceso al idioma francés, pueden leer en francés. Pero hay muy poco traducido a francés para esa población haitiana. Estamos hablando, en Haití hay más de 11 millones de personas, de los cuales hay quizás un 35% de creyentes. Hay miles de iglesias distribuidas en toda la geografía de Haití, pero hay un cristianismo muy pobre por el hecho de que carecen de buenos fundamentos doctrinales escritos para poder educar a la gente en lo que respecta al conocimiento de la teología, de una buena confesión de fe, etc. Y hay una necesidad apremiante en Haití de que se lleve buena literatura traducida a francés y a creol, que son los idiomas que allí se hablan realmente. Hay una gran necesidad en ese sentido y debemos orar para que Dios abra puertas a fin de que se pueda comenzar un trabajo de traducción de buena literatura hacia el francés, hacia el creol. Esperamos que la teología del pastor Martin, la teología pastoral del pastor Martin pronto pueda ya salir a la luz, sí, que se pueda imprimir miles de copias para artillar a esos hombres de Dios que están allí trabajando, pastoreando las ovejas del Señor, y que necesitan de esas herramientas. Se necesita allí comentarios bíblicos, buena literatura, en lo tocante a comentarios bíblicos, porque prácticamente es inexistente. Entonces los pastores trabajan a mano pelada, como decimos, porque no tienen herramientas para hacer buenas exégesis.
del texto bíblico para comunicar el mensaje de la palabra de Dios en los púlpitos los domingos. Por eso la predicación allí es muy débil, y obviamente donde hay un púlpito débil habrá una iglesia igualmente débil, porque, como sabemos, no hay allí los medios necesarios para que los pastores puedan profundizar en el estudio de la palabra de Dios para preparar sermones idóneos que respondan a las necesidades que padecen sus ovejas. Entonces hay que orar y trabajar en ese sentido para que Dios conceda que pronto se pueda seguir traduciendo buena literatura para los fines de que la gente allí pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de la gracia. Así es, pastor, y no es una realidad exclusiva de Haití. Hemos podido tener conversaciones con pastores que tienen que viajar 2 horas hacia la librería más cercana. Conozco un pastor que vive a 7, 8 horas del aeropuerto más cercano, y la realidad en su entorno es que no hay librerías cristianas que tengan un contenido de libros buenos. Así que la realidad no es exclusiva de lugares como Haití, sino toda Latinoamérica. Hay pastores que viven en lugares remotos, que tienen el deseo de leer buenos libros, pero realmente es muy difícil para ellos poder tener acceso a esa literatura. Así es. Este es el aspecto económico. Los pastores en Latinoamérica, en la generalidad, son pastores de muy bajos recursos económicos. Y la literatura cuesta, tú sabes. A veces también está la literatura, pero no tienen los recursos económicos para poder comprarla. Eso es una situación que se da en muchos países. Pero también está el hecho de que la literatura reformada, la literatura realmente con un buen contenido bíblico es escasa, porque lamentablemente ha sido traducida en poca cantidad de inglés, que es donde se encuentra la mayoría de la literatura reformada, al español. Entonces hay que seguir trabajando y orando para que esa literatura buena, de buenos teólogos que se encuentra en inglés, pueda ser traducida al español, y que de esa manera podamos distribuirla en el mundo hispano, donde la iglesia evangélica cada vez crece y se multiplica. Y obviamente, según crece la iglesia, hay la necesidad de mejor literatura, de más literatura, para que el crecimiento pueda ser sostenible y pueda ser un crecimiento donde la iglesia se establezca sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque eso es determinante. Para el crecimiento de la iglesia a corto, mediano y largo plazo, eso es fundamental. Si no se edifica la iglesia sobre los fundamentos de las doctrinas bíblicas, entonces la iglesia simplemente se diluye en el tiempo, porque le falta el fundamento. Y la buena literatura es lo que garantiza que uno pueda, como pastor, instruir a la gente y darle buena doctrina para que su fe sea una fe sana y su perseverancia sea garantizada en ese contexto. Entonces hay que seguir trabajando ciertamente para que la literatura en el mundo hispano siga siendo distribuida y que pueda llegar a los lugares más recónditos del continente de habla hispana realmente, porque tenemos mucha necesidad en ese sentido. Sí, es un problema doble. Podemos tener el acceso, pero no podemos tener los recursos para comprarlo. Así es. Y podemos tener los recursos para comprarlo, pero no necesariamente existe el acceso, o, como usted menciona, los libros se han traducido, están disponibles para poder adquirirlos. Claro, por eso es bueno seguir trabajando y promoviendo esa institución que tú creaste y que preside, porque es un medio que permite que personas con recursos económicos puedan apoyar ese tipo de trabajo. Porque cuesta traducir la literatura, imprimir la literatura, distribuir la literatura, eso cuesta. Eso no es gratis. Y en ese sentido se necesita recursos económicos. Y yo sé que Dios tiene por ahí pueblos que tienen mucho dinero y que no encuentra cómo invertirlo. Pero qué bueno que instituciones como esa que tú presides pueden ser un canal para llevar a cabo esa tarea tan importante y tan vital para el buen crecimiento y desarrollo de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, especialmente en el mundo hispano. Así es.
Ya a modo personal, pastor, sabemos que la Biblia tiene el lugar supremo en nuestras vidas, es la palabra de Dios. Ahora, aparte de la Biblia, ¿qué otro libro ha impactado su vida? Bueno, mira, pensando en mis inicios como creyente, primero que nada, uno de los libros que a mí más me fascinó, me impactó realmente, fue La Confesión de Fe del Hombre de 1689. Ese resumen de teología sistemática de 32 doctrinas, cuando yo me senté con él, lo estudié con la Biblia abierta, ese libro revolucionó mi corazón y mi mente, mi perspectiva de la vida. Y a partir de ahí ese libro se convirtió en el fundamento donde mi fe fue edificada. No solamente mi fe a nivel personal, sino también la iglesia bíblica de la Trinidad donde soy pastor. A partir de ese momento yo abracé la doctrina de la gracia y empecé a enseñarla. Y sobre ese fundamento nosotros edificamos Iglesia Bíblica de la Trinidad hasta el día de hoy. Esa ha sido nuestra confesión de fe por más de 30 años y ha sido una bendición extraordinaria. Un segundo libro que también fue de gran impacto y provecho para mi vida fue La Teología Sistemática de Berkhof. Ese fue el segundo libro que también impactó mi vida grandemente. Otros libros que me han impactado grandemente fue, por ejemplo, La Soberanía de Dios de A.W. Pink. Eso es otro libro fabuloso que me llenó el corazón y la vida de una gran fe en ese sentido reformada. Otro libro que yo podría citar que ha sido de gran bendición para mí son Las Instituciones de Calvino. Eso fue otra literatura que también yo leí en mis inicios como ministro del Señor Jesucristo y que impactaron mi vida, que han sido una fuente continua de bienestar para mí y para las ovejas donde yo pastoreo. Porque todo pastor debe de estar bien informado en lo que respecta a las doctrinas bíblicas, porque las doctrinas son el vallado donde tú vas a proteger el rebaño. Un pastor que no tenga una buena teología bíblica, una buena doctrina bíblica, una buena confesión de fe, es un pastor que está condenado al fracaso ministerial. Porque la confesión de fe es para la iglesia. Las doctrinas bíblicas, la teología sistemática es para la iglesia lo que es una cerca para delinear y asegurar el solar o la casa donde tú vives. Generalmente cuando uno compra una casa, tiene una porción de terreno, y esa porción de terreno tú la delimitas con una valla, con una cerca, con una verja. Y eso, por un lado, te dice hasta dónde llega tu terreno, pero también mantiene fuera a los que tú no quieres que entren a tu terreno. Entonces, eso es exactamente lo que produce ese tipo de literatura en la vida y en el corazón del pastor. Le permite delinear las fronteras de su iglesia local para garantizar y asegurar la estabilidad de las ovejas, el bienestar de las ovejas y, naturalmente, permite mantener a raya, mantener fuera a los enemigos de las ovejas, a los lobos rapaces, de las malas doctrinas, de las malas influencias, de las malas compañías que en ese contexto abundan tanto en esta generación donde vivimos. Entonces, esos son libros que para mí son esenciales para todo ministerio. Un pastor que carece de esos libros, estudiado, creído y aplicado en su vida ministerial, es un pastor que le podrá hacer muy poco bien a su iglesia. Porque lamentablemente un pastor que carece de ese conocimiento que proveen esos libros, lo que hace básicamente es que convierte su iglesia en una guagua del transporte público. La guagua del transporte público se caracteriza porque va cogiendo pasajeros
en una parada y en la siguiente parada se le desmonta un paquete de pasajeros y monta otro paquete de pasajeros. Entonces, se pasan la vida entera de esa manera, subiendo gente y bajando gente. y bajando gente, subiendo gente y bajando gente. Y al fin y al cabo los pastores terminan desgastados en ese trajín de subir gente y bajar gente de la guagua de su iglesia. Por falta de buenas paredes doctrinales. Por falta de buenas paredes doctrinales, por falta de una buena verja donde pueda apacentar su iglesia. Porque los lobos rapaces están allá afuera y se alimentan de las ovejas que están en los rebaños. Entonces, si el pastor no tiene buena doctrina, no podrá garantizarle a sus ovejas que los lobos que están ahí fuera se alimenten de ellas. Vemos que muchas iglesias se llenan y se vacían, se llenan y se vacían, porque los lobos de las malas doctrinas constantemente están llegando a las iglesias y sacando a la gente para llevársela al mundo. Entonces, por eso los pastores deben de ser buenos teólogos. Y la buena teología solamente la pueden adquirir cuando son hombres entregados a la lectura, al estudio, de manera sistemática, de manera habitual de la buena literatura. Si no se sumergen en eso, la iglesia está condenada a ser una iglesia tipo guagua, tipo autobús de transporte público. Lamentablemente vemos que eso es así en muchos contextos. Y sé por mi propia experiencia, su iglesia practica el estudio de la confesión de fe todos los años. Claro, allá nadie es recibido como miembro si no entra a través de esa puerta. Para ser miembro de la iglesia, primero que nada, tiene que sentarse a estudiar con nosotros la confesión de fe. Debe de estar de acuerdo con esa confesión de fe, debe de creer esa confesión de fe y debe de estar aplicando en su vida esas doctrinas básicas, porque eso es el ABC de la vida cristiana. Un creyente que no sepa lo que es la doctrina de la Trinidad, que no sepa lo que es la doctrina de la fe, que no sepa lo que es la doctrina de la providencia, que no sepa lo que es la doctrina del decreto de Dios, que no sepa lo que es la doctrina de la santificación, la doctrina del matrimonio, la doctrina del día del Señor, la doctrina de la iglesia. O sea, ¿qué creyente es? ¿En qué cree? Entonces, hay una responsabilidad entre los pastores de hacer que se cumpla en la iglesia, 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, que seáis de una misma mente, de un mismo sentir, de un mismo parecer. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo una fe común. ¿Y qué provee una fe común? O una buena confesión de fe, escrita para ser estudiada por todo aquel que entra a la membresía de la iglesia. Eso es esencial para mantener la unidad de mente, de corazón, de pensamiento, en fe y en doctrina dentro de la iglesia local. Si no hay eso, usted tendrá allí un sincretismo religioso. Y eso es lo que crea crisis en la iglesia de Jesucristo. Así es. Hay que creer lo mismo para defender lo mismo. Exactamente. No es posible defender lo que usted no cree o no sabe porque no lo ha estudiado. Eso es así, naturalmente. Y otro elemento, no solo el estudio de la confesión de fe, pero ustedes en su iglesia local han tenido una librería cristiana por muchos años también. Prácticamente desde que nosotros empezamos el ministerio de la iglesia, nosotros hemos sido abanderados de proveer literatura a las ovejas, porque no basta con el púlpito. Hay que tener un púlpito ungido por el Espíritu Santo con una predicación expositiva y aplicativa de la palabra de Dios. Pero con 1 hora o 2 horas de intrusión bíblica a la semana a través del púlpito no es suficiente para artillar a los miembros de la iglesia de Jesucristo. O sea, no es posible, porque es una realidad, que un creyente pueda crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia del Señor Jesucristo, como lo establece 2 de Pedro 3:18,
a menos que el creyente se entregue a la lectura de buena literatura. Porque hay infinitud de doctrinas bíblicas que no se pueden suplir exclusivamente desde el púlpito. Y los creyentes tienen una infinitud de necesidades que no siempre se pueden suplir exclusivamente desde el púlpito. Entonces, ¿qué otro medio tenemos disponible para que los creyentes puedan suplir esas necesidades que desde el púlpito no se pueden suplir? O la literatura. Entonces, un creyente, cuando tiene en sus manos buena literatura, tendrá la posibilidad de crecer en el conocimiento para responder a sus necesidades espirituales. Pero si el creyente no tiene eso, obviamente no podrá crecer espiritualmente, porque no podrá crecer en lo que no sabe, lo que no cree, lo que no conoce, porque no lo ha estudiado. Entonces, por eso para nosotros la literatura ha sido una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestra iglesia local, pero también para la expansión del reino a través de la isla, tanto en la República Dominicana como en Haití. O sea, la literatura ha sido una socia de nosotros a la hora de equipar hombres para la obra del ministerio. Allá tenemos plantada un buen grupo de iglesias, tanto en Santo Domingo, la República Dominicana, como también en Haití. Y ese trabajo lo han hecho no solamente Francisco Guzmán, sino el equipo de hombres que han sido entrenados con buena literatura y que hoy ya están capacitados para salir a hacer la obra de Dios, tanto en lo interno, la iglesia local, como lo externo, la iglesia que se están plantando. Y eso ha sido gracias a la literatura, porque entendemos que la literatura es vital para equipar hombres para el ministerio. Y sin eso no hay crecimiento en la iglesia, ni cuantitativa ni cualitativamente. Por eso se necesita que la iglesia tenga una buena librería, un buen depósito de libros para equipar a los hombres a quienes Dios llama, para equipar a las mujeres a quienes Dios llama, para la vida de la piedad y para el servicio del Señor Jesucristo en la iglesia. Bueno, Pastor Guzmán, le agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí con nosotros y de compartir con nosotros su experiencia en este mundo de la literatura, sobre todo en Latinoamérica, República Dominicana y en Haití. Y bueno, esperamos que el Señor utilice esta entrevista para animar a muchos pastores a, con ahínco, buscar buena literatura para el bien propio y para el bien de la iglesia. Así es. Gracias a ti, Ariel, por darme el privilegio de sentarnos aquí para compartir lo que ha sido mi experiencia en estos 36 años de ministerio pastoral y cómo ha sido posible que la Iglesia Bíblica de la Trinidad hoy haya alcanzado el nivel que tiene. Y es el fruto del trabajo de pastoral por un lado, pero también el fruto de la literatura que hemos adquirido por la gracia de Dios para equipar a los miembros para el crecimiento, para que crezcan espiritualmente y para que en ese contexto también se involucren en el servicio al pueblo de Dios, dando por gracia. Porque por gracia recibieron. Exactamente, eso es así. Muchas gracias. Placer. Finalmente, yo quiero dejarle un mensaje a los pastores jóvenes o a los que están aspirando al ministerio pastoral. Quiero, primero que nada, ponerle el ejemplo del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que le trajese los libros y los pergaminos. Y ese dato es algo interesante porque nos habla de que para el apóstol Pablo la literatura cristiana era algo de suma importancia. Podemos ver en esa información que la literatura para el apóstol Pablo era su compañera fiel en el ministerio.
Y debemos de recordar que el apóstol Pablo fue, primero que nada, inspirado por el Espíritu Santo. No obstante eso, el apóstol Pablo necesitaba de literatura. Aunque estaba inspirado por el Espíritu Santo para predicar, enseñar y escribir la palabra de Dios, necesitaba de la literatura. El apóstol Pablo, cuando pidió esa literatura, ya tenía más de 30 años en el ministerio. Y si Pablo con más de 30 años en el ministerio necesitaba de la literatura que mandó a buscar, imaginaos nosotros, que no estamos inspirados por el Espíritu Santo, y en el contexto de los nuevos ministros, tienen aún muy poca experiencia, muy poca milla corrida en el ministerio. Entonces, es esencial para un pastor crecer en la gracia, si ha de llevar a la iglesia a crecer en la gracia. ¿Y cómo tú puedes crecer en la gracia? Creciendo en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Y toda aquella doctrina que de la palabra de Dios ha sido puesta por escrito. Como sabemos, la mayoría de esa literatura Dios la usó en su generación para con ella apacentar su grey. Y esa literatura que fue útil para apacentar la grey de Dios en el pasado, es útil y necesaria para apacentar la grey de Dios en el presente. Y tú eres responsable de adquirir esa literatura, estudiar esa literatura y vivir conforme a las enseñanzas bíblicas contenidas en esa literatura. He ahí la manera en que tú has de ser de provecho para esta generación y para la generación venidera. No descuide la lectura bajo ninguna circunstancia, porque es esencial para tú crecer en la gracia y para apacentar la grey de Dios en esa gracia a la que tú estás llamado a crecer todos los días a través del conocimiento de buena literatura cristiana. Que Dios te ayude y que nos ayude a todos a terminar con bien la carrera que hemos iniciado en el trabajo pastoral. Que Dios te bendiga.